Hola, mi nombre es Silvia Parra. El día de hoy les voy a enseñar cómo crear un iPart en Autodesk Inventor. Un iPart son piezas maestras que se crean cuando pertenecen a familias de elementos que tienen la misma forma general pero pueden variar en tamaño o material. Esto sucede en piezas de catálogo, como por ejemplo los perfiles estructurales, en los cuales la geometría en sí es bastante similar, pero varía en el espesor según la pieza que estemos trabajando. Mediante un iPart es posible crear una sola pieza que permite, a partir de modificar sus parámetros, crear todas las variaciones. Por ello, el día de hoy les voy a enseñar a través de Autodesk Inventor cómo crear una de estas piezas. Inicialmente abrimos Inventor y debemos crear un proyecto nuevo. En mi caso yo tengo un proyecto que se llama tutoriales. Sin embargo, para un proyecto nuevo damos clic en New Single User Project, cambiamos el nombre del proyecto y lo ubicamos en una carpeta vacía. Para crear un iPart es necesario crear una pieza estándar de Inventor. Debemos verificar las unidades y que se encuentre dentro del proyecto que acabamos de crear. Como les indiqué, es necesario crear un sketch para poder modelar la pieza estándar. En este caso la vamos a crear sobre el plano XY. A partir del catálogo, observamos que para un perfil C grado 50 se tienen muchas variaciones y la geometría aproximada es la siguiente. Vemos que tiene 4 dimensiones principales, A, B, C y E, que corresponden a las longitudes principales y el espesor del perfil. Estas se encuentran consignadas en el catálogo. Comenzamos entonces haciendo una línea de simetría. Esta se verá punteada ya que es una línea de construcción, es decir, no va a pertenecer al sketch en sí. Le vamos a dar un nombre. ¿Por qué? Porque necesitamos parametrizar las medidas del perfil. En este caso esta será la dimensión B, como vimos en el catálogo. Para la dimensión A realizamos nuevamente una línea vertical. Como queremos que sea simétrico nuestro sketch, necesitamos que el punto medio de la línea vertical se encuentre con el punto exterior izquierdo de la línea horizontal. De esta manera, al estirar, se va a estirar la línea de lado y lado. Va a ser totalmente simétrico. Nuevamente lo nombramos como ancho y le damos el valor que nos indica el catálogo. En este caso son 100 milímetros. Queremos que esta longitud sea colineal con el punto superior, por lo tanto la ubicamos antes de trazarlo. Realizamos el mismo procedimiento con la longitud C. En este caso es importante resaltar que Inventor algunas veces no nos permite utilizar las letras que queremos, ya que corresponden a comandos internos del programa. Por ejemplo, la letra C corresponde a círculo. Vimos que el sketch no se encuentra totalmente restringido, por lo tanto hacemos que el punto superior sea colineal con el punto de 50 milímetros. Como es simétrico, vamos a realizar una reflexión sobre el eje de construcción que habíamos creado. Ahora bien, establecemos que la parte superior e inferior sean siempre paralelas y creamos los filetes. Esto con el fin de que al realizar los filetes la geometría siempre mantenga su forma original. En este punto verificamos los parámetros. Como podemos observar, tenemos todos los parámetros listados. Es posible acceder a ellos por medio del acceso directo o Manage Parameters. En cuanto al espesor, vamos a utilizar una herramienta que es el Offset. En este caso vamos a realizar un desfase del perfil exterior. Es necesario que lo nombremos también porque queremos parametrizar esta medida de igual manera. En este caso le vamos a dar un valor de 3 milímetros y finalmente cerramos nuestro sketch. Ahora realizaremos una extrusión simétrica para ambos lados.
Esto nos va a dar la longitud del perfil. Por lo tanto debemos nombrar este parámetro. En mi caso lo nombré como largo y le voy a dar una medida de 100 milímetros. Finalmente tenemos que guardar nuestra pieza estándar en la carpeta de donde se encuentre nuestro proyecto. Le otorgamos el nombre que necesitemos y guardamos normal como cualquier otra pieza. Cuando ya tenemos esta pieza, ahora sí es posible crear el iPart. Nos vamos a Manage, Create iPart. Allí vamos a observar todos los parámetros que nos definen nuestra pieza. Es posible que los incluyamos como parámetros a modificar dentro de la pieza o los quitemos por medio de las flechitas que se encuentran en la mitad. Como por ejemplo el espesor lo puedo quitar o lo puedo poner, no hay ningún problema, y eso va a ser cuáles van a ser modificables. Observamos en esta tabla que tenemos un member, que es como el nombre de la pieza, un part number que nos lo identifica y las longitudes que parametrizamos. Cambiamos el nombre entonces por el part number, que es la referencia al perfil que tenemos en el catálogo. ¿Qué va a aparecer en esta tabla? Van a aparecer las variaciones sobre la pieza maestra que queremos realizar. Es decir, esta primera fila nos va a dar una primera variación de la pieza maestra. Si quiero una segunda, simplemente inserto una nueva fila y varío los datos del catálogo. En este caso vamos a hacer un perfil de 120 por 60. Entonces vamos a cambiar los parámetros A, B y C. Cambiamos el nombre para identificar mejor el perfil como se encuentra en el catálogo. Cambiamos cada uno de los parámetros. Y cambiamos el espesor. Hagamos otra variación. Realicemos el último perfil del catálogo. De nuevo cambiamos el nombre para que sea fácil de identificar y sus parámetros. A, B, C, largo y espesor. Ahora necesitamos verificar que efectivamente se hayan creado las variaciones. Esto lo hacemos en el árbol de procesos. Allí podemos ver que al desplegar Table se encuentran todas las variaciones realizadas sobre la pieza maestra. Sin embargo, estas no han sido modificadas en su totalidad. Por ejemplo, vamos a modificar el largo de alguna de las piezas, que este parámetro nunca lo habíamos modificado. Observamos que efectivamente el perfil se vuelve más largo y no hay ningún problema con modificarlo posteriormente. Estas piezas aún no tienen sus archivos físicos, por lo tanto debemos darle Generate Files. Le damos sí a todo, OK, y observaremos que en nuestras carpetas encontraremos los 3 perfiles físicos para cada una de las variaciones. Sin embargo, estos no deben utilizarse, jamás deben tocarse, únicamente tienen que estar ahí porque Inventor lo requiere. Sin embargo, siempre trabajaremos sobre la pieza maestra. Ahora bien, en cuanto son ensambles, nos presenta una habilidad el uso de iParts. Vamos a insertar nuestra pieza maestra, pero primero debemos guardar el ensamble. Entonces, Place,
Siempre vamos a insertar la pieza maestra, jamás los archivos de cambio. Observamos aquí que para colocar nuestra pieza maestra nos bota un montón de datos que no nos permite filtrar cuál queremos. Por lo tanto, vamos a crear algo que se llama keys, que nos va a permitir filtrar únicamente por el nombre, ya que las otras propiedades las sabemos y ya las hemos parametrizado. Nos vamos de nuevo a los parámetros del iPart, y vamos a establecer part number, que es el nombre que le dimos de acuerdo al catálogo, como la primera key. Esta key nos va a permitir que al momento de hacer el ensamble se filtre por el número de pieza. Como observamos acá, únicamente nos sale la información de part number y podemos escoger el que queramos insertar. Puede ser este. De esta manera es mucho más fácil filtrar cuando se tienen demasiadas piezas que deben ser insertadas en un ensamble determinado. Guardamos nuevamente. Ahora bien, queremos cambiar una característica sobre la pieza maestra. ¿Qué va a pasar con las variaciones? Pues deseamos que se actualicen automáticamente. Debemos cerrar todas las piezas e ir únicamente a la pieza maestra. Allí podemos modificar el sketch. En este caso yo quiero modificar el radio del filete que realizamos. Este radio vamos a otorgarle un nombre porque se nos olvidó nombrarlo al inicio, y le vamos a dar un valor de 8 milímetros en vez de 5 como se indicaba anteriormente. Observamos que nuestra pieza maestra efectivamente cambia. Ahora queremos observar qué pasó con las otras piezas. Vamos al ensamble. Aquí Inventor nos presenta que podemos realizar una actualización automática, pero supongamos que no, que yo ya tenía abierto mi ensamble. Es decir, no tengo este aviso de actualización automática. Sin embargo, Inventor reconoce que hay una característica que ha sido modificada y me lo muestra por medio de este botoncito. Al dar clic allí, nuestro ensamble va a refrescarse y vamos a ver que efectivamente esa medida cambia en las 3 variaciones que hicimos de nuestra pieza maestra. La siguiente gran utilidad que nos presentan los iParts para nuestro proceso de diseño está en el dibujo. Cuando deseamos realizar un dibujo y tenemos bastante piezas similares, es bastante difícil filtrarlas y diferenciarlas. Sin embargo, aquí Inventor de una vez reconoce que es un iPart. Le vamos a insertar el perfil C, que es nuestra pieza maestra, y a través de Model State podemos verificar cuál de las variaciones estamos insertando. Esto nos permite pronto un mayor control sobre las piezas que queremos insertar. Ahora bien, podemos crear como son piezas estándar que en realidad varían en algunas medidas, se suele utilizar tablas para no dibujarlas todas, sino solamente una, e indicar cuáles son las variaciones que hay. Podemos crear una tabla que sea general, en la cual le demos todas las propiedades y vayamos insertando cuáles queremos que aparezcan en la tabla. Por ejemplo, para nosotros member no es necesario, pero part number sí, porque es el nombre que tenemos dentro del catálogo. E insertamos las longitudes A, B y C. Además del espesor, igual que como aparece en el catálogo. Si queremos que espesor nos quede en el primer lugar, como lo observamos en el catálogo, simplemente le damos Move Up. De esta manera tenemos nuestra tabla que nos especifica cómo son las variaciones de esta pieza que hemos dibujado.